Bienvenidos a esta primera edición de Costa Rica Noticias de hoy, jueves 21 de mayo. En un repaso por nuestras informaciones, les recordamos los datos más recientes de COVID-19 en nuestro país. El último reporte al 20 de mayo confirma un total de 897 contagios, es decir, 15 casos más respecto al día anterior. Estas cifras se refieren a 414 mujeres y 483 hombres. Por nacionalidad se dividen en 742 costarricenses y 155 extranjeros. Además se registran 10 lamentables fallecimientos. Recordarles que hoy a las 12:45 del mediodía aproximadamente conoceremos los nuevos datos a través de nuestros medios de comunicación y las plataformas digitales. A continuación, nuestros titulares. Personas que viven en indigencia tendrán techo y comida en 4 albergues habilitados para ellos en la capital. Resurge iniciativa de un ferry entre Costa Rica y El Salvador ante crisis por cierre de fronteras. Turistas vuelven a los hoteles de montaña con nuevas reglas para el esparcimiento. Inacción del gobierno de Daniel Ortega para atacar el COVID-19 podría provocar miles de muertes, advierten desde la Fundación Arias para la Paz. La Organización Panamericana de Salud reclama falta de datos sobre evolución del nuevo coronavirus en Nicaragua. Más de 200 indigentes dejarán la calle para habitar en los 4 albergues habilitados en San José para evitar el contagio del COVID-19 en esta población. De acuerdo con el IMAS, a enero de este año el país contabilizaba más de 3.700 personas en condición de calle. Con una inversión de 150 millones de colones del Fondo Nacional de Emergencias, la Municipalidad de San José y otras instituciones instalaron 4 albergues para la población de la calle. Más de 200 personas indigentes contarán con alimentación, atención médica, techo, abrigo y hasta recreación, indicó el alcalde de San José, Johnny Araya. Araya dijo que el albergue de Atillo tendrá 100 personas, el Centro Recreativo Municipal 50, el Hostal Paseo Colón albergará a 100 indigentes y el Centro Recreativo Municipal atenderá a 30 adultos mayores. Este albergue está dedicado a adultos mayores habitantes de calle, en situación de calle, y sobre todo dándole prioridad a adultos mayores con patologías delicadas, con alto riesgo por su situación de salud. Y entonces ya se ha iniciado un proceso de reclutamiento de esos cuadros de personas adultas mayores que presenten ese cuadro para empezar a traerlos acá. Y evidentemente tienen que pasar por un riguroso proceso de análisis, hacerles las pruebas del COVID-19 y así vamos a poder tener durante 3 meses aquí dándoles esa atención a 30 adultos mayores en situación de calle. Los indigentes que participan en este programa recordaron que las enfermedades y la desolación han sido sus compañeras mientras deambulan por las calles de San José. Hoy por hoy recibieron una mano solidaria. Me recaí, viví en la calle 2 años, estuve en Ticabús y gracias por Dios y ellos de aquí me recogieron y me dieron la mano de Dios para estar aquí. Me atienden bien, como bien, me visten bien, tengo médico, tengo enfermeras. Cada 10 minutos nos chequean a ver cómo estamos de salud. Después de andar en la calle buscando comida, sin un techo, mojándome y sin nada que hacer para arriba y para abajo, esta ha sido las mejores cosas que me han sucedido a mí durante hace un año, ¿verdad? Yo tengo hace un año de estar en la calle y le puedo decir que excelente la iniciativa de tanto el gobierno como la municipalidad, la Comisión de Emergencias. El viceministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social, Francisco Delgado, explicó que estos dispositivos cumplen con las disposiciones del Ministerio de Salud. Es importante destacar que las recomendaciones del Ministerio de Salud han sido permanezcamos en casa, lavémonos las manos y esas 2 reglas de oro, digámoslo así, para la emergencia
no se cumplen en todos los casos para las personas que habitan en calle. Entonces, por eso la importancia de tener espacios específicos para la atención de esta población. Entre tanto, la socióloga de la Comisión Nacional de Emergencia, Melissa Aguilar, manifestó que el proyecto tendrá una duración de 3 meses aproximadamente. Este proyecto, que consiste en la atención de más de 200 personas en situación de calle en 4 albergues, y esto lo estamos desarrollando en conjunto también con la donación que la Junta de Protección Social nos realizó para poder llevar a cabo este proyecto social, que tiene un impacto no solo de reducir los factores de contagio, sino que vamos a dar un plus, que es que la gente ojalá pueda salir de esa situación de calle. Datos de Limas indican que San José concentra el mayor número poblacional con un 65%, seguido por Limón con aproximadamente el 13%. Alajuela y Cartago tienen 6%. Por su parte, Heredia y Guanacaste registran un 4% del total de las personas en condición de la calle, y Punta Arenas es la provincia con menor número, sumando apenas el 2%. Costa Rica y El Salvador valoran nuevamente la implementación de un ferry comercial entre ambas naciones, esto debido a las limitaciones que se han dado en las fronteras costarricenses para el ingreso de transportistas. En medio de la pandemia por COVID-19, decenas de contenedores están varados en las fronteras de Peñas Blancas y Paso Canoas, límites de Costa Rica con Nicaragua y Panamá. Esta situación fronteriza ha hecho necesario que los países del Istmo deban buscar una alternativa para el transporte de mercancías, y de aquí renace el interés de un ferry entre Costa Rica y El Salvador. La urgencia de una opción viable se originó luego de que las autoridades de nuestro país restringieran la entrada de camiones de carga para contener la propagación del coronavirus, luego de que 50 transportistas dieran positivo a pruebas de la enfermedad y no se les permitió el ingreso al país. Además de los ya 38 casos registrados que sí ingresaron a territorio nacional, que corresponden a transportistas o a contactos primarios o secundarios de estas personas. Según las autoridades nacionales, este sistema ya se ha venido trabajando intensamente con sus homólogos de El Salvador y se estudian las posibilidades para los puertos de Caldera o de Golfito. La idea es hacerlo con las cuestiones existentes. Hay un área también en Golfito, y entonces claro, Golfito queda un poco más al sur, las distancias son mayores, pero hay que evaluar todo. Mientras que quizá en Caldera, para actualizarlo, se requerirían algunos trabajos, y sobre todo requiere uno la decisión o la posición de las empresas. Y nace la alternativa del ferry. El ferry que se prevé en el lado del Pacífico es una opción para lo cual faltan algunos elementos que están desde ya y desde hace unas semanas resueltos. Sin embargo, hay temas importantes que las mismas empresas privadas operadoras de los buques del ferry tienen que solventar, tienen que hacer sus consideraciones económicas, pues la vía ferry no es tan sencilla. Hay muchas consideraciones como tener que enviar el buque, pagar unas tarifas y otras consideraciones que se están tomando en cuenta. En tanto, ya grupos empresariales se han visto interesados en formar parte de esta iniciativa. 2 grupos empresariales han mostrado interés y están negociando con el gobierno, fundamentalmente a través del INCOP, las propuestas. Eso se espera. La esperanza es que de hoy en adelante ya haya por lo menos una propuesta. Y si no, pues en estos días. No obstante, para la Cámara de Exportadores de Costa Rica, Cadexco, la propuesta de un ferry no es la alternativa más viable. Ellos indican que las mismas filas de contenedores que hoy se hacen en las fronteras se harían en los puertos. Si bien la vía del ferry es una buena opción, esta no es inmediata. Por lo tanto, no estaríamos solucionando el problema actual. Por otra parte, no es una alternativa viable debido a que nos presentamos al mismo dilema que tenemos con las fronteras de Paso Canoas y Peñas Blancas, en el sentido que tendríamos filas enormes en el puerto de la Unión y a lo mejor muchos furgones esperando a ser descargados mientras se le aplica la prueba de detención del COVID-19 a los choferes y esperando 3 días o más para obtener su resultado.
con el agravante de qué hacer en caso de que salga positivo una prueba. La opción que parece ser más óptima es el transporte marítimo vía contenedor. Autoridades nacionales insisten que este es un tema que lleva varios años en la mesa de negociación entre Costa Rica y El Salvador y que a la fecha lideran las conversaciones ya avanzadas, Casa Presidencial, en conjunto con el MOP, INCOP y Hacienda. De manera paralela también avanzan las negociaciones entre el gobierno y el sector privado para diseñar una solución complementaria de las decisiones que tomó Costa Rica en torno al ingreso de transportistas por las fronteras nacionales, para que el comercio nacional y la economía no se vean directamente afectadas. En los últimos 6 meses, los salarios de los costarricenses en el sector privado aumentaron un 1.8% y se espera que para el segundo semestre el aumento sea de 1.4%. Para el primer semestre del año 2020, los salarios de los costarricenses aumentaron en un 1.8%, tanto en el sector público, pero mayoritariamente en el privado, según la encuesta del Sistema Empresarial de Información Salarial que realiza la firma PricewaterhouseCoopers Costa Rica. Las empresas proyectan que para el segundo semestre los salarios aumenten en un 1.4%, alcanzando así un 3.2% al cierre de 2020. El efecto de la crisis no se refleja directamente en los salarios del primer semestre, debido a que el 63% de las empresas que aplicaron aumento durante los primeros meses todavía no las había alcanzado la pandemia, según explicó Victoria Scott, gerente de consultoría de PwC. Es importante resaltar que el 63% de las empresas hicieron aumento salarial durante enero, febrero y marzo, el primer trimestre del año, lo que hace que se refleje este 1.8%. También es importante resaltar que el comportamiento del mercado va de la mano de una oferta y demanda de personal y como hemos podido ver en todas las redes sociales todavía hay oferta de personal, aunque a muchos se les esté tomando la medida de la reducción de jornada o de contrato, esto no afecta directamente la parte salarial. El comportamiento del crecimiento salarial mostró que el sector con mayor aumento fue el sector de los servicios compartidos con un 2.4%, seguido del industrial en zonas francas también con un 2.4%. El consumo masivo mostró un porcentaje de 2.0%, mientras que los sectores de retail o venta minorista y otros servicios fueron los que presentaron el menor porcentaje con un 1.54%. Lo que están haciendo las empresas principalmente para afrontar esta crisis que se definió por el COVID-19 es hacer un análisis detallado de sus políticas salariales, hacer un análisis detallado de sus gastos, de sus inversiones y ver un poco en dónde pueden ir afrontando según la afectación que tiene cada una. Según el estudio de rotación, el índice de rotación del personal durante los primeros meses de trabajo es de un 33%, siendo la renuncia la principal causa de rotación durante los primeros 3 meses y primer año de servicio. La encuesta contó con la participación de más de 400 empresas, tanto nacionales como multinacionales. Un 36% de las respuestas fueron empresas de servicio, los industriales un 26%, un 18% de servicios financieros, 15% de servicios comerciales y un 5% de agroindustriales. El presidente de la República, Carlos Alvarado, firmó la ley que establece el 1 de diciembre como Día de la Abolición del Ejército. Esa fecha será considerada un día feriado de pago no obligatorio. El presidente de la República y la ministra de Trabajo firmaron la Ley 9803, que establece de celebración nacional el 1 de diciembre, Día de la Abolición del Ejército. La legislación modifica el artículo 148 del Código de Trabajo con el fin de que esa fecha sea considerada un día feriado de pago no obligatorio, en lugar del 12 de octubre, e instruye al Poder Ejecutivo organizar actos en todo el país en celebración de esta conmemoración. El acto tuvo lugar en el Museo Nacional Antiguo Cuartel Bellavista, donde el 1 de diciembre de 1948 se dio por abolido el ejército, derribando las paredes del cuartel. La iniciativa de ley presentada ante el Congreso por legisladores del Partido de Liberación Nacional fue aprobada en segundo debate por 40 diputados el 5 de diciembre del año anterior. Hoy es un momento diferente y es un momento especial en esta celebración única en el mundo, que hoy hacemos un día patrio, gracias al esfuerzo de muchos diputados y diputadas. Menciono particularmente a don Wagner como diputado proponente del Partido de Liberación Nacional.
tengamos ese valor de construir juntas y juntos, tengamos ese valor de romper el status quo. Si logramos abolir el ejército como lo hicieron ellos, ¿por qué no vamos a abolir la explotación y la exploración de los combustibles fósiles con el mismo valor? Yo veo aquí casi que todos los votos necesarios para hacer eso. Precisamente en el marco del establecimiento de la abolición del ejército como feriado nacional, el ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Solano, anunció el compromiso del gobierno de impulsar una estrategia global que busque desviar recursos invertidos en gasto militar hacia la innovación, la salud y la lucha contra el cambio climático. Hoy, ante estos retos, tenemos un imperativo ético en redirigir los miles de millones de dólares que dedicamos a las armas para desviar ese presupuesto contra la lucha al COVID-19, la lucha contra la inequidad y la lucha contra el cambio climático. Hemos sido testigos ante la amenaza de la pandemia del COVID-19 que no ha habido ni una sola arma de fuego, ni una sola bomba, ni un solo tanque, ni un solo misil que haya sido útil para vencer a este enemigo común. Nuestros soldados en esta emergencia global son el personal de salud alrededor del mundo y su mayor éxito está íntimamente ligado a la inversión nacional en los sistemas de salud pública. Del evento participó el presidente de la Asamblea Legislativa, varios diputados, ministros y Cristiana Figueres, hija del expresidente Figueres Ferrer. La Comisión Nacional de Emergencias amplió la alerta verde para la zona norte y Sarapiquí. La medida se da por un sistema de baja presión que está frente a la costa del Pacífico costarricense, aportando humedad a nuestro territorio y precipitaciones de variable intensidad a la península de Nicoya, así como una capa de nubosidad en el centro y sur del país. Se espera que este sistema de baja presión se mantenga cercano al territorio nacional en las próximas horas. Justamente ante la posibilidad de tener suelos saturados y también que se nos presenten lluvias súbitas, repentinas, que nos puedan generar un crecimiento del cauce de los ríos, también riesgo para zonas propensas a inundaciones o deslizamientos, estamos ampliando esta condición de alerta verde. Importantísimo recordar a la población, estamos en medio de la pandemia y ya entramos en el periodo lluvioso, ya tenemos una condición de alerta preventiva para el litoral pacífico, el Valle Central, zona norte y Sarapiquí. Con esta información hacemos una pausa, pero quédese que enseguida regresamos con más noticias. Educarnos en forma positiva. Felicitarnos porque nos lavamos los dientes, hicimos la tarea o acomodamos los juguetes. ¡Aprendamos en casa! Consultas 1147, denuncias 911, línea adolescente madre 800-226-2626. Tavo trabaja limpiando piscinas en casas de familias adineradas de Buenos Aires. ¿Y dice usted que no anotó la patente? No. ¿Usted está seguro que lo siguieron? Sí, me siguieron. Es testigo de una extraña situación que termina por envolverlo en una trama policial muy peligrosa. La seguridad serías vos, que de cada casa sabes todo. Sabes a qué hora se va el dueño, cuándo se va a la cama. Barrefondo, una interesante cinta de suspenso. Te habrás enterado que ocurrieron varios robos en la zona. No puede pasar. El jueves 21 de mayo a las 9 de la noche. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Costa Rica Noticias Regional le acerca al Gobierno de la República. Si tiene alguna consulta para los jerarcas e instituciones públicas, mándenos su video con su pregunta al WhatsApp 8398 0071 o al correo costarricanoticiasregional@gmail.com. No olvide indicarnos su nombre y lugar donde vive. Su respuesta la encontrará en Costa Rica Noticias Regional. Todos los choferes de buses y taxis deberán utilizar una mascarilla para la protección del COVID-19. Este es solo uno de los nuevos lineamientos que publicó el Ministerio de Salud y el Consejo de Transporte Público para brindar el servicio adecuado en los transportes públicos.
Este lunes fueron publicados por el Ministerio de Salud los nuevos lineamientos para el transporte público. Hablamos obviamente de autobuses y taxis. Esto con el fin de garantizar el traslado de personas a nivel nacional de una manera segura ante la alerta sanitaria por el COVID-19. Dichos documentos, elaborados en conjunto con el Consejo de Transporte Público, CTP, son de carácter obligatorio y están dirigidos tanto a usuarios como a administradores de buses y taxis por el alto riesgo de la transmisión del virus en estos servicios. La obligatoriedad del uso de la mascarilla o de la careta plástica para el conductor de las unidades y la recomendación puntual para los usuarios cuando aborden el autobús y sí obligatorio para los usuarios cuando aborden el taxi cubrirse la cara con la mascarilla. Y es que a pesar de que en las últimas semanas vemos más y más personas en las calles de todo el país, el CTP fue claro que al menos en el uso de autobuses aún no se permitiría que las personas puedan viajar de pie. Va a facilitar todavía la posibilidad de viajar de pie en las unidades de autobús. Recordemos también que es importante, y eso es un trabajo que estamos haciendo con la Junta Directiva el día de hoy del Consejo de Transporte Público, para hacerle una citativa al IFAN, a la Unión de Gobiernos Locales y a través de ellos a todas las municipalidades para que nos colaboren con la demarcación en las paradas al nivel de la acera, lo que sería el distanciamiento para que las personas comprendan y cumplan que hay necesidad de hacer un distanciamiento a la hora de hacer la fila para abordar los buses. Desde el Consejo de Transporte Público se sigue insistiendo en que esperan el apoyo del Ministerio de Salud para poder dar un tipo de obligatoriedad a no solo los conductores, sino también a los usuarios para que utilicen la mascarilla cuando usan el servicio. Sí, nosotros venimos insistiendo, según lo que ha venido resultando en otros países, consideramos que no solamente sea una recomendación, sino que a partir de las consideraciones que establece el mismo Ministerio de Salud, valoren la pertinencia de entrar a un proceso de que la mascarilla sea ya un asunto obligatorio para todo el que viaje en las unidades de transporte público. Los choferes que no cumplan con estos nuevos protocolos provocarán una sanción y un apercibimiento de las compañías que dejen a sus colaboradores trabajar así. El fin de semana anterior, al menos 4 sospechosos de tener COVID-19 fueron bajados de un autobús. Los hoteles de montaña fueron los que más huéspedes recibieron con la reapertura esta semana. Los comercios de playa, por su parte, siguen preocupados por su situación. Los hoteles de montaña de 20 o menos habitaciones fueron los que reportaron mayor cantidad de huéspedes con la reapertura a partir del pasado 16 de mayo. El hotel La Tigra Rainforest en el sector de La Tigra de San Carlos reportó que según el 50% de aforo que deben cumplir, estuvieron llenos. El equipo está dando lo mejor de sí, intentamos aplicar protocolos en nuestros visitantes, sobre todo muy importante a la hora de llegada, que todo se mantenga seguro, protocolos de limpieza, lo aplicamos al restaurante, tratamos de dar más distancia entre las mesas. En fin, tratar de reinventar y aplicar todo el protocolo de manera que todas las personas que nos visiten se sientan seguras y vean que estamos haciendo lo mejor por ellos. Por su parte, el Hotel Nayara, también en el sector de Arenal, abrieron el pasado lunes 18 de mayo. Para atraer clientes lanzaron promociones para nacionales y además implementaron el uso de la máquina para desinfección de las habitaciones que se usa y mata virus y bacterias. Estamos tomando todas las medidas de precaución, tal como las indica el Ministerio de Salud y las indica el Instituto de Turismo, en todo lo que es el distanciamiento social, en todo lo que es la apertura de nuestro restaurante y su capacidad también. Hemos incorporado nuevas máquinas de limpieza, máquinas de ozono para la limpieza y la desinfección de las habitaciones y las áreas comunes. Flora Ayub de la Cámara de Hoteles aseguró que hubieran querido que se diera la apertura de todos los hoteles, ya que los de 20 habitaciones representan solo el 23% de sus afiliados. Respecto a la apertura de hoteles de hasta 20 habitaciones, pues nos agrada. Sin embargo, hubiéramos preferido que hubieran sido todos los hoteles que permitieran abrir con el aforo del 50%. Este fin de semana fue relativamente poca la visitación que hubo en hoteles
Monteverde sí tuvo un poco más, La Fortuna. Sin embargo, los hoteles de playa fue mínimo, porque la gente, si ve un hotel de playa y no puede ir a la playa, pues no le es atractivo. En las zonas costeras el panorama no es nada alentador. Doña Leda Villa, quien es propietaria del restaurante Sobre las Olas en Cahuita de Limón, asegura que el turismo es nulo en la región y que definitivamente no creen conveniente dar el servicio en estos momentos. Doña Leda y otras mujeres de Cahuita optaron por sembrar lo que se comen como yuca, plátano, banano y frijoles y compartirlo con sus vecinos. El resto de hoteles abrirá a partir del 1 de junio. Un ingeniero costarricense varado en Venezuela clama por ayuda de las autoridades nacionales para volver al país. Álvaro Carmona siente que su país lo abandonó. A continuación le contamos su historia. Álvaro Carmona es un ingeniero agrónomo costarricense varado desde hace un mes en Venezuela, donde daba una consultoría cuando cerraron las fronteras. Carmona es asesor internacional en el cultivo de palma. Se encontraba trabajando desde enero en la localidad de Santa Bárbara de Zulia, en el municipio Colón, en el sureño país, cuando se vino la pandemia por el COVID-19. Me siento que mi país me abandonó porque no he hecho nada porque nosotros salgamos. No Álvaro Carmona, porque al final de cuentas creo que yo no estoy gestionando esto porque he tomado el liderazgo. Yo no sé qué estaban haciendo, yo no conozco al resto de los costarricenses, pero estoy luchando por gente que está tirada hoy en un aeropuerto esperando que su gobierno lo ayude y hay un poco de funcionarios en Costa Rica que es muy fácil salir a las 4 de la tarde y irse para la casa porque, como se lo dije yo hoy a uno, dígale a sus jefes que hay personas adultas cuya vida depende de ustedes. El vecino de Desamparados tenía tiquete para volar de regreso al país el 4 de abril, pero una semana antes el gobierno de Venezuela decretó el cierre de fronteras con Colombia, por donde él tenía que salir. Este costarricense empezó a tocar puertas en busca de una repatriación para él y 9 compatriotas más quienes están en esa nación, pero a la fecha los esfuerzos han sido en vano. No nos dieron una opción real, entonces eso es todo lo que hemos recibido, una posible salida por medio de la Embajada de España a un país donde no haya seguridad para regresar a Costa Rica. Imagínense yo en un aeropuerto 10 días. Es una locura. Entonces hoy me salen a mí, me llaman claro, como yo he mandado cartas, hasta Epsi Campbell le he mandado cartas. Entonces hoy me llaman y me dicen, señor, ¿por qué usted no se vino en la oportunidad que le dimos? No, ustedes no me dieron ninguna oportunidad, fue la Embajada de España. Y ustedes lo que me dieron es se monte y lo dejamos tirado allá en Toluca. ¿Qué hago yo en Toluca, Mercedes? Sí, claro. Un hombre de 63 años pidiendo limón ahí en el aeropuerto para que alguien lo monte en un avión para Costa Rica, por Dios. Nuestro gobierno, Mercedes, no ha hecho absolutamente nada. A hoy ya suma 2 meses más en ese país y el dinero se le está acabando, situación que preocupa a su familia, que también ha buscado alternativas desde Costa Rica. Ha sido muy difícil porque al principio pensábamos que él iba a poder salir a tiempo y que toda esta situación no iba a prolongarse tanto tiempo, lo cual nos equivocamos. Pero al principio fue eso, como pensar de que va a salir y luego las fronteras de Colombia seguían cerradas, las fronteras de Venezuela empezaron a cerrar, los vuelos empezaron a cancelarse y él tenía que estar acá por ahí de principios de abril, y luego se aplazó y pues estamos ahora en la situación que estamos y ha sido muy difícil para todos, realmente ha sido muy difícil. El asunto se torna más complejo debido a que Costa Rica no tiene relaciones diplomáticas con el gobierno de Nicolás Maduro en Caracas. El único contacto es una secretaria que atiende el teléfono y luego reporta a la Cancillería de nuestro país. Pues hemos tenido varios intentos. En un principio un hermano mío consultó con la embajada en Venezuela y el consulado, tanto allá en Venezuela como acá en Costa Rica, y la respuesta no fue muy positiva. Mi papá ha tratado de contactar al ministerio. Tanto Carmona padre como hijo continúan a la espera de una respuesta de la Cancillería costarricense. Se han mandado mensajes por las redes sociales y se creó la página en Facebook Rescatemos a los ticos aislados en Venezuela. Sin embargo, no ha habido respuesta. En Costa Rica Noticias consultamos sobre esta situación particular a la Cancillería. Sin embargo, al cierre de edición no habíamos obtenido respuesta.
pero le daremos seguimiento al tema. A la fecha, Costa Rica ha repatriado 2.817 costarricenses desde que inició la pandemia por el COVID-19. Fundación Áreas para la Paz acusa al gobierno de Nicaragua de provocar un genocidio debido a la poca acción del gobierno de cara al COVID-19. Es un genocidio impulsado por una negligencia criminal. Así calificó la Fundación Áreas para la Paz y el Progreso Humano las decisiones del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo en torno al COVID-19. La ONG hizo un llamado a la comunidad internacional para tomar medidas tendientes a proteger a la población civil y no hacer oídos sordos ante una posible tragedia que ocasionaría muertes a miles en pocos meses. No tenemos ese tipo de recursos porque el Estado no se ha preparado. Puede morir el 5%, que equivale a 32.500 nicaragüenses. Pero una epidemia, una pandemia no para ahí. Se calcula que para que pare tiene que infectarse para arriba del 80%. En las condiciones en que Nicaragua está respondiendo a la pandemia, se morirían al final un poco más de 260.000 personas nicaragüenses. Por su parte, la socióloga Elvira Cuadra, quien además es nicaragüense, dejó en evidencia cómo la banalización de la muerte se ha convertido en una estrategia de control político al obligar al personal de salud a no protegerse. Este momento que es cuando en Nicaragua se está produciendo el incremento de la curva de contagio, una gran cantidad de profesionales de la salud están contagiados y ya se reportan algunos de ellos fallecidos. Entonces, eso va a tener un doble efecto porque si el personal crítico se contagia rápidamente, no va a haber recurso humano para atender el resto del momento crítico de la pandemia en el país. Francisco Aguilar, experto en derechos humanos, explicó que en Nicaragua se da un genocidio por negligencia calculada y recalcó que Costa Rica como nación tiene una responsabilidad de proteger la población del país vecino. El deber del pueblo es proteger al pueblo. Nuestro deber, por ejemplo, el deber de Costa Rica, el deber de los costarricenses, no del gobierno de Costa Rica, de los costarricenses, es proteger a los nicaragüenses. Tenemos mucho que hacer. Ahora, en Nicaragua se está dando un problema que es el de un genocidio por negligencia. La Organización Panamericana de la Salud acusó que Nicaragua ha incumplido su obligación de reportar los casos y muertes por COVID-19 y recordó que una mejor respuesta a la pandemia requiere conocer la situación en el país. El régimen confirmó hasta este martes 254 casos de COVID-19 y 17 muertos, un crecimiento sustancial respecto a los 25 casos y 8 muertes que reconocían la semana pasada. Ahora pasamos a nuestra sección de Animales en Libertad, donde le presentamos a una bulliciosa ave. Su canto es muy particular y cuenta con un brillante plumaje único en América del Norte. Le hablamos del venteveo común. La sección de Animales en Libertad llega a ustedes gracias al ICT. Este es el canto del venteveo o vienteveo común. Esta ave es grande, fuertemente marcada y bulliciosa. Tiene la cabeza grande y la cola corta. Tiene un radiante vientre amarillo, alas y cola marrón con bordes rojizos. Su nombre obedece precisamente a su característico canto. Esta ave parece romper las reglas de la familia de los mosqueros. Además de capturar insectos en pleno vuelo, también caza lagartijas en los troncos de los árboles
come algunas bayas y desciende a los estanques para capturar peces pequeños. Su plumaje brillante es único en América del Norte, pero en el trópico hay muchos mosqueros que son casi idénticos. El venteveo puede encontrarse desde Texas hasta Argentina. También es muy común en las Bermudas, donde se le introdujo en la década de 1950. El comportamiento de reproducción no se conoce con exactitud. Los dos miembros de la pareja defienden el territorio de los nidos activamente para alejar a los intrusos de su propia especie y son rápidos para acosar a cualquier predador que se aproxime. El ICT le presentó la sección Animales en Libertad. Pasamos ahora al ámbito internacional. Nicaragua no reporta las muertes ni el número de contagios del nuevo coronavirus tal y como lo habían acordado, reclamó el director de la Organización Panamericana de la Salud. La Organización Panamericana de la Salud señaló el martes a Nicaragua por incumplir los compromisos adquiridos con el organismo en medio de la pandemia de COVID-19. El gobierno de Nicaragua tomó contacto con la OPS hace una semana, indicando que cumpliría su responsabilidad de informar sobre la situación de la pandemia a través del Reglamento Sanitario Internacional. También informó que permitiría visitar los establecimientos de salud y que proporcionaría información detallada sobre los casos y los fallecidos, confirmados y sospechosos, incluyendo detalles de sexo, de edad y de ubicación. Hasta el momento, ninguna de esas acciones se ha materializado, a pesar de los pedidos reiterados de la OPS. El funcionario respondió así a preguntas a las autoridades de la OPS sobre una carta enviada el jueves pasado a la directora del organismo, Carissa Etienne, en la que 52 de los 57 diputados de Costa Rica pidieron realizar una evaluación externa sobre la COVID-19 en la vecina Nicaragua. La unicameral Asamblea Legislativa costarricense calificó de temerario el manejo que el gobierno de Ortega ha dado a la pandemia sin medidas de contención y con convocatorias a encuentros masivos. Si podemos analizar la situación dentro del país, podemos brindar una mejor cooperación. Mientras tanto, las recomendaciones que se plantearon hace más de un mes continúan vigentes. El Ministerio de Salud de Nicaragua, que al momento de las declaraciones de Ugarte registraba 8 muertos y 25 contagios confirmados del nuevo coronavirus, actualizó la tarde del martes las cifras, dando cuenta de 254 casos, 10 veces más que los reportados hasta ahora y 17 decesos. En contraste, organizaciones civiles señalan más de 1,000 contagios y cientos de fallecidos, con hospitales colapsados por pacientes con males respiratorios que oficialmente son atribuidos a enfermedades como neumonía atípica. Y en medio de una atención social, los casos de COVID-19 en Chile crecieron un 55%. En ese país se contabilizan cerca de 50,000 contagios. Militares se instalaron el martes en zonas vulnerables de la capital chilena, luego de que el lunes los vecinos protestaron por comida y trabajo en medio de la cuarentena total decretada por el gobierno ante el aumento de casos del nuevo coronavirus. Además, durante la noche, en la zona de la comuna El Bosque, unas 100 personas saquearon una distribuidora de gas. En el centro de la ciudad, manifestantes quemaron un autobús y se escucharon cacerolazos en otros sectores de clase media y trabajadora, que en el último mes han perdido empleos. No tienen trabajo, lo tienen encerrado en la casa, no pueden salir, buscar su vida. Con esto están obligando que el chileno, el obrero, salga a robar. En Chile, los contagios de coronavirus se dispararon un 55% respecto al lunes, hasta rozar los 50,000 casos. En las últimas 24 horas también se alcanzó un récord de fallecidos de 31 personas, lo que lleva a 509 muertos desde el 3 de marzo. Es que sales con miedo, ya no tener que juntarse con alguien a conversar, ya es terrible, porque uno ya tiene miedo.
Vecinos de los barrios más vulnerables de Santiago, parte del 11,7% de pobres que tiene el país, piden que se permita trabajar para poder comer y exigen la entrega de ayuda prometida por el gobierno del presidente Sebastián Piñera. No tiene trabajo y no tiene dinero y no tiene alimento. El gobierno se supone que le iba a dar una caja de mercadería a las personas. Lo dijo, hizo un anuncio importante en la televisión, de lo cual no ha llegado ninguna de esas cajas a sus casas. Entonces, debido a eso, la gente está haciendo este tipo de disturbios. El gobierno prometió el domingo canastas de alimentación a los más pobres y en abril anunció la entrega de un bono familiar de un monto equivalente a $317 para los 4.500.000 chilenos más necesitados. También se distribuye desde el mes pasado un bono de $60 para el 60% de las familias más pobres. Hacemos una nueva pausa, pero quédese que enseguida regresamos con más de la edición matutina de Costa Rica Noticias. Te invito para que nos acompañes esta semana en Código 13. Vamos a tener una entrevista de fondo con un experto de Cisco que nos explica qué es el Wi-Fi 6 y además la incorporación de la 5G en nuestro país. Además, cómo la tecnología ha ayudado en el tratamiento del coronavirus. Te esperamos. Hola a todos, ¿pueden hacer esto? Toquen su cabeza y soben su pancita. Inténtenlo, toquen arriba y soben su pancita en un círculo así. Si estás feliz, tú puedes aplaudir. Si estás feliz, tú puedes aplaudir. Chulo poder tener galleta de compañera. ¿Por qué no? Estas es razón. ¡Galleta! ¡Ah! Sésamo, los sábados de maratón a las 9 de la mañana. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Bienvenidos a esta primera edición de Costa Rica Noticias de hoy jueves 21 de mayo. En un repaso por nuestras informaciones, les recordamos los datos más recientes de COVID-19 en nuestro país. El último reporte al 20 de mayo confirma un total de 897 contagios, es decir, 15 casos más respecto al día anterior. Estas cifras se refieren a 414 mujeres y 483 hombres. Por nacionalidad se dividen en 742 costarricenses y 155 extranjeros. Además se registran 10 lamentables fallecimientos. Recordarles que hoy a las 12:45 del mediodía aproximadamente conoceremos los nuevos datos a través de nuestros medios de comunicación y las plataformas digitales. A continuación, nuestros titulares. Personas que viven en indigencia tendrán techo y comida en 4 albergues habilitados para ellos en la capital. Resurge iniciativa de un ferry entre Costa Rica y El Salvador ante crisis por cierre de fronteras. Turistas vuelven a los hoteles de montaña con nuevas reglas para el esparcimiento. Inacción del gobierno de Daniel Ortega para atacar el COVID-19 podría provocar miles de muertes, advierten desde la Fundación Arias para la Paz. La Organización Panamericana de Salud reclama falta de datos sobre evolución del nuevo coronavirus en Nicaragua. Más de 200 indigentes dejarán la calle para habitar en los 4 albergues habilitados en San José para evitar el contagio del COVID-19 en esta población. De acuerdo con el IMAS, a enero de este año el país contabilizaba más de 3.700 personas en condición de calle. Con una inversión de 150 millones de colones del Fondo Nacional de Emergencias, la Municipalidad de San José y otras instituciones instalaron 4 albergues para la población de la calle.
Más de 200 personas indigentes contarán con alimentación, atención médica, techo, abrigo y hasta recreación, indicó el alcalde de San José, Johnny Araya. Araya dijo que el albergue de Atillo tendrá 100 personas, el Centro Recreativo Municipal 50, el Hostal Paseo Colón albergará a 100 indigentes y el Centro Recreativo Municipal atenderá a 30 adultos mayores. Este albergue está dedicado a adultos mayores habitantes de calle, en situación de calle, y sobre todo dándole prioridad a adultos mayores con patologías delicadas, con alto riesgo por su situación de salud. Y entonces ya se ha iniciado un proceso de reclutamiento de esos cuadros de personas adultas mayores que presenten ese cuadro para empezar a traerlos acá. Y evidentemente tienen que pasar por un riguroso proceso de análisis, hacerles las pruebas del COVID-19 y así vamos a poder tener durante 3 meses aquí dándoles esa atención a 30 adultos mayores en situación de calle. Los indigentes que participan en este programa recordaron que las enfermedades y la desolación han sido sus compañeras mientras deambulan por las calles de San José. Hoy por hoy recibieron una mano solidaria. Me recaí, viví en la calle 2 años, estuve en Ticabús y gracias por Dios y ellos de aquí me recogieron y me dieron la mano de Dios para estar aquí. Me atienden bien, como bien, me visten bien, tengo médico, tengo enfermeras. Cada 10 minutos nos chequean a ver cómo estamos de salud. Después de andar en la calle, buscando comida, sin un techo, mojándome y sin nada que hacer para arriba y para abajo, esta ha sido las mejores cosas que me han sucedido a mí durante hace un año, ¿verdad? Yo tengo hace un año de estar en la calle y le puedo decir que excelente la iniciativa de tanto el gobierno como la municipalidad, la Comisión de Emergencias. El viceministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social, Francisco Delgado, explicó que estos dispositivos cumplen con las disposiciones del Ministerio de Salud. Es importante destacar que las recomendaciones del Ministerio de Salud han sido permanezcamos en casa, lavémonos las manos y esas 2 reglas de oro, digámoslo así, para la emergencia no se cumplen en todos los casos para las personas que habitan en calle. Entonces, por eso la importancia de tener espacios específicos para la atención de esta población. Entre tanto, la socióloga de la Comisión Nacional de Emergencia, Melissa Aguilar, manifestó que el proyecto tendrá una duración de 3 meses aproximadamente. Este proyecto que consiste en la atención de más de 200 personas en situación de calle en 4 albergues y esto lo estamos desarrollando en conjunto también con la donación que la Junta de Protección Social nos realizó para poder llevar a cabo este proyecto social que tiene un impacto no solo de reducir los factores de contagio, sino que vamos a dar un plus, que es que la gente ojalá pueda salir de esa situación de calle. Datos de Limas indican que San José concentra el mayor número poblacional con un 65%, seguido por Limón con aproximadamente el 13%. Alajuela y Cartago tienen 6%. Por su parte, Heredia y Guanacaste registran un 4% del total de las personas en condición de la calle y Punta Arenas es la provincia con menor número, sumando apenas el 2%. Costa Rica y El Salvador valoran nuevamente la implementación de un ferry comercial entre ambas naciones, esto debido a las limitaciones que se han dado en las fronteras costarricenses para el ingreso de transportistas. En medio de la pandemia por COVID-19, decenas de contenedores están varados en las fronteras de Peñas Blancas y Paso Canoas, límites de Costa Rica con Nicaragua y Panamá. Esta situación fronteriza ha hecho necesario que los países del Istmo deban buscar una alternativa para el transporte de mercancías y de aquí renace el interés de un ferry entre Costa Rica y El Salvador.
La urgencia de una opción viable se originó luego de que las autoridades de nuestro país restringieran la entrada de camiones de carga para contener la propagación del coronavirus, luego de que 50 transportistas dieran positivo a pruebas de la enfermedad y no se les permitió el ingreso al país. Además de los ya 38 casos registrados que sí ingresaron a territorio nacional, que corresponden a transportistas o a contactos primarios o secundarios de estas personas. Según las autoridades nacionales, este sistema ya se ha venido trabajando intensamente con sus homólogos de El Salvador y se estudian las posibilidades para los puertos de Caldera o de Golfito. La idea es hacerlo con las cuestiones existentes. Hay un área también en Golfito y entonces claro, Golfito queda un poco más al sur, las distancias son mayores, pero hay que evaluar todo. Mientras que quizá en Caldera, para actualizarlo se requerirían algunos trabajos y sobre todo requiere uno la decisión o la posición de las empresas. Y nace la alternativa del ferry. El ferry que se prevé en el lado del Pacífico es una opción para lo cual faltan algunos elementos que están desde ya y desde hace unas semanas resueltos. Sin embargo, hay temas importantes que las mismas empresas privadas operadoras de los buques del ferry tienen que solventar, tienen que hacer sus consideraciones económicas, pues la vía ferry no es tan sencilla. Hay muchas consideraciones como tener que enviar el buque, pagar unas tarifas y otras consideraciones que se están tomando en cuenta. En tanto, ya grupos empresariales se han visto interesados en formar parte de esta iniciativa. Dos grupos empresariales han mostrado interés y están negociando con el gobierno, fundamentalmente a través del INCOP, las propuestas. Eso se espera. La esperanza es que de hoy en adelante ya haya por lo menos una propuesta. Y si no, pues en estos días. No obstante, para la Cámara de Exportadores de Costa Rica, Cadexco, la propuesta de un ferry no es la alternativa más viable. Ellos indican que las mismas filas de contenedores que hoy se hacen en las fronteras serían en los puertos. Si bien la vía del ferry es una buena opción, esta no es inmediata. Por lo tanto, no estaríamos solucionando el problema actual. Por otra parte, no es una alternativa viable debido a que nos presentamos al mismo dilema que tenemos con las fronteras de Plaza Canoas y Peñas Blancas, en el sentido que tendríamos filas enormes en el puerto de la Unión y a lo mejor muchos furgones esperando a ser descargados mientras se le aplica la prueba de detención del COVID-19 a los choferes y esperando 3 días o más para obtener su resultado, con el agravante de qué hacer en caso de que salga positivo una prueba. La opción que parece ser más óptima es el transporte marítimo vía contenedor. Autoridades nacionales insisten que este es un tema que lleva varios años en la mesa de negociación entre Costa Rica y El Salvador y que a la fecha lideran las conversaciones ya avanzadas, Casa Presidencial, en conjunto con el MOP, INCOP y Hacienda. De manera paralela también avanzan las negociaciones entre el gobierno y el sector privado para diseñar una solución complementaria de las decisiones que tomó Costa Rica en torno al ingreso de transportistas por las fronteras nacionales para que el comercio nacional y la economía no se vean directamente afectadas. En los últimos 6 meses, los salarios de los costarricenses en el sector privado aumentaron un 1.8% y se espera que para el segundo semestre el aumento sea de 1.4%. Para el primer semestre del año 2020, los salarios de los costarricenses aumentaron en un 1.8%, tanto en el sector público, pero mayoritariamente en el privado, según la encuesta del Sistema Empresarial de Información Salarial que realiza la firma PricewaterhouseCoopers Costa Rica. Las empresas proyectan que para el segundo semestre los salarios aumenten en un 1.4%, alcanzando así un 3.2% al cierre de 2020. El efecto de la crisis no se refleja directamente en los salarios del primer semestre, debido a que el 63% de las empresas que aplicaron aumento durante los primeros meses todavía no las había alcanzado la pandemia, según explicó Victoria Scott, gerente de consultoría de PwC. Es importante resaltar
que el 63% de las empresas hicieron aumento salarial durante enero, febrero y marzo, el primer trimestre del año, lo que hace que se refleje este 1.8%. También es importante resaltar que el comportamiento del mercado va de la mano de una oferta y demanda de personal y como hemos podido ver en todas las redes sociales todavía hay oferta de personal, aunque a muchos se les esté tomando la medida de la reducción de jornada o de contrato, esto no afecta directamente la parte salarial. El comportamiento del crecimiento salarial mostró que el sector con mayor aumento fue el sector de los servicios compartidos con un 2,4%, seguido del industrial en zonas francas también con un 2,4%. El consumo masivo mostró un porcentaje de 2,0%, mientras que los sectores de retail o venta minorista y otros servicios fueron los que presentaron el menor porcentaje con un 1,54%. Lo que están haciendo las empresas principalmente para afrontar esta crisis que se definió por el COVID-19 es hacer un análisis detallado de sus políticas salariales, hacer un análisis detallado de sus gastos, de sus inversiones y ver un poco en dónde pueden ir afrontando según la afectación que tiene cada una. Según el estudio de rotación, el índice de rotación del personal durante los primeros meses de trabajo es de un 33%, siendo la renuncia la principal causa de rotación durante los primeros 3 meses y primer año de servicio. La encuesta contó con la participación de más de 400 empresas, tanto nacionales como multinacionales. Un 36% de las respuestas fueron empresas de servicio, los industriales un 26%, un 18% de servicios financieros, 15% de servicios comerciales y un 5% de agroindustriales. El presidente de la República, Carlos Alvarado, firmó la ley que establece el 1 de diciembre como Día de la Abolición del Ejército. Esa fecha será considerada un día feriado de pago no obligatorio. El presidente de la República y la ministra de Trabajo firmaron la Ley 9803 que establece de celebración nacional el 1 de diciembre, Día de la Abolición del Ejército. La legislación modifica el artículo 148 del Código de Trabajo con el fin de que esa fecha sea considerada un día feriado de pago no obligatorio en lugar del 12 de octubre e instruye al Poder Ejecutivo organizar actos en todo el país en celebración de esta conmemoración. El acto tuvo lugar en el Museo Nacional Antiguo Cuartel Bellavista, donde el 1 de diciembre de 1948 se dio por abolido el ejército, derribando las paredes del cuartel. La iniciativa de ley presentada ante el Congreso por legisladores del Partido de Liberación Nacional fue aprobada en segundo debate por 40 diputados el 5 de diciembre del año anterior. Hoy es un momento diferente y es un momento especial en esta celebración única en el mundo, que hoy hacemos un día patrio, gracias al esfuerzo de muchos diputados y diputadas. Menciono particularmente a don Wagner como diputado proponente del Partido de Liberación Nacional. Tengamos ese valor de construir juntas y juntos, tengamos ese valor de romper el status quo. Si logramos abolir el ejército como lo hicieron ellos, ¿por qué no vamos a abolir la explotación y la exploración de los combustibles fósiles con el mismo valor? Yo veo aquí casi que todos los votos necesarios para hacer eso. Precisamente en el marco del establecimiento de la abolición del ejército como feriado nacional, el ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Solano, anunció el compromiso del gobierno de impulsar una estrategia global que busque desviar recursos invertidos en gasto militar hacia la innovación, la salud y la lucha contra el cambio climático. Hoy, ante estos retos, tenemos un imperativo ético en redirigir los miles de millones de dólares que dedicamos a las armas para desviar ese presupuesto contra la lucha al COVID-19, la lucha contra la inequidad y la lucha contra el cambio climático. Hemos sido testigos ante la amenaza de la pandemia del COVID-19 que no ha habido ni una sola arma de fuego, ni una sola bomba, ni un solo tanque, ni un solo misil que haya sido útil para vencer a este enemigo común. Nuestros soldados en esta emergencia global son el personal de salud alrededor del mundo y su mayor éxito está íntimamente ligado a la inversión nacional en los sistemas de salud pública. Del evento participó el presidente de la Asamblea Legislativa, varios diputados, ministros y Cristiana Figueres, hija del expresidente Figueres Ferrer.
La Comisión Nacional de Emergencias amplió la alerta verde para la zona norte y Sarapiquí. La medida se da por un sistema de baja presión que está frente a la costa del Pacífico costarricense, aportando humedad a nuestro territorio y precipitaciones de variable intensidad a la península de Nicoya, así como una capa de nubosidad en el centro y sur del país. Se espera que este sistema de baja presión se mantenga cercano al territorio nacional en las próximas horas. Justamente ante la posibilidad de tener suelos saturados y también que se nos presenten lluvias súbitas, repentinas, que nos puedan generar un crecimiento del cauce de los ríos, también riesgo para zonas propensas a inundaciones o deslizamientos, estamos ampliando esta condición de alerta verde. Importantísimo recordar a la población, estamos en medio de la pandemia y ya entramos en el periodo lluvioso, ya tenemos una condición de alerta preventiva para el litoral pacífico, el Valle Central, zona norte y Sarapiquí. Con esta información hacemos una pausa, pero quédese que enseguida regresamos con más noticias. La Junta de Protección Social informa que en atención a la directriz girada por el Ministerio de Salud en torno a la situación generada por el COVID-19, suspende la realización del programa Rueda de la Fortuna desde el sábado 21 de marzo y hasta nuevo aviso. Estaremos informando por este medio la fecha de reanudación del programa. Gracias por la comprensión y les invitamos a seguir las recomendaciones del Ministerio de Salud. Para que disfruten montones de este café nacional a partir de las 8 de la mañana. Le esperamos, lo hacemos con mucho cariño. Recuerde, 8 de la mañana aquí en 13 Costa Rica Televisión y 101.5 Costa Rica Radio. Le esperamos. Costa Rica, una voz que entona un canto libre y la esperanza tejiendo al futuro. Un pueblo en marcha pero sin apuros. Todos los choferes de buses y taxis deberán utilizar una mascarilla para la protección del COVID-19. Este es solo uno de los nuevos lineamientos que publicó el Ministerio de Salud y el Consejo de Transporte Público para brindar el servicio adecuado en los transportes públicos. Este lunes fueron publicados por el Ministerio de Salud los nuevos lineamientos para el transporte público. Hablamos obviamente de autobuses y taxis. Esto con el fin de garantizar el traslado de personas a nivel nacional de una manera segura ante la alerta sanitaria por el COVID-19. Dichos documentos, elaborados en conjunto con el Consejo de Transporte Público, CTP, son de carácter obligatorio y están dirigidos tanto a usuarios como a administradores de buses y taxis por el alto riesgo de la transmisión del virus en estos servicios. La obligatoriedad del uso de la mascarilla o de la careta plástica para el conductor de las unidades y la recomendación puntual para los usuarios cuando aborden el autobús y sí obligatorio para los usuarios cuando aborden el taxi cubrirse la cara con la mascarilla. Y es que a pesar de que en las últimas semanas vemos más y más personas en las calles de todo el país, el CTP fue claro que al menos en el uso de autobuses aún no se permitiría que las personas puedan viajar de pie. Va a facilitar todavía la posibilidad de viajar de pie en las unidades de autobús. Recordemos también que es importante, y eso es un trabajo que estamos haciendo con la Junta Directiva el día de hoy, del Consejo de Transporte Público, para hacerle una citativa al IFAN, a la Unión de Gobiernos Locales y a través de ellos a todas las municipalidades para que nos colaboren con la demarcación en las paradas al nivel de la acera, lo que sería el distanciamiento para que las personas comprendan y cumplan que hay necesidad de hacer un distanciamiento a la hora de hacer la fila para abordar los buses. Desde el Consejo de Transporte Público se sigue insistiendo en que esperan el apoyo del Ministerio de Salud para poder dar un tipo de obligatoriedad a no solo los conductores, sino también a los usuarios para que utilicen la mascarilla cuando usan el servicio.
Sí, nosotros venimos insistiendo, según lo que ha venido resultando en otros países, consideramos que no solamente sea una recomendación, sino que a partir de las consideraciones que establece el mismo Ministerio de Salud, valoren la pertinencia de entrar a un proceso de que la mascarilla sea ya un asunto obligatorio para todo el que viaje en las unidades de transporte público. Los choferes que no cumplan con estos nuevos protocolos provocarán una sanción y un apercibimiento de las compañías que dejen a sus colaboradores trabajar así. El fin de semana anterior, al menos 4 sospechosos de tener COVID-19 fueron bajados de un autobús. Los hoteles de montaña fueron los que más huéspedes recibieron con la reapertura esta semana. Los comercios de playa, por su parte, siguen preocupados por su situación. Los hoteles de montaña de 20 o menos habitaciones fueron los que reportaron mayor cantidad de huéspedes con la reapertura a partir del pasado 16 de mayo. El hotel La Tigra Rainforest en el sector de La Tigra de San Carlos reportó que según el 50% de aforo que deben cumplir, estuvieron llenos. El equipo está dando lo mejor de sí, intentamos aplicar protocolos en nuestros visitantes, sobre todo muy importante a la hora de llegada, que todo se mantenga seguro, protocolos de limpieza, lo aplicamos al restaurante, tratamos de dar más distancia entre las mesas. En fin, tratar de reinventar y aplicar todo el protocolo de manera que todas las personas que nos visiten se sientan seguras y vean que estamos haciendo lo mejor por ellos. Por su parte, el Hotel Nayara, también en el sector de Arenal, abrieron el pasado lunes 18 de mayo. Para atraer clientes lanzaron promociones para nacionales y además implementaron el uso de la máquina para desinfección de las habitaciones que se usa y mata virus y bacterias. Estamos tomando todas las medidas de precaución, tal como las indica el Ministerio de Salud y las indica el Instituto de Turismo, en todo lo que es el distanciamiento social, en todo lo que es la apertura de nuestro restaurante y su capacidad también. Hemos incorporado nuevas máquinas de limpieza, máquinas de ozono para la limpieza y la desinfección de las habitaciones y las áreas comunes. Flora Ayub de la Cámara de Hoteles aseguró que hubieran querido que se diera la apertura de todos los hoteles, ya que los de 20 habitaciones representan solo el 23% de sus afiliados. Respecto a la apertura de hoteles de hasta 20 habitaciones, pues nos agrada, sin embargo hubiéramos preferido que hubieran sido todos los hoteles que permitieran abrir con el aforo del 50%. Este fin de semana fue relativamente poca la visitación que hubo en hoteles. Monteverde sí tuvo un poco más, La Fortuna. Sin embargo, los hoteles de playa fue mínimo, porque la gente si ve un hotel de playa y no puede ir a la playa, pues no le es atractivo. En las zonas costeras el panorama no es nada alentador. Doña Leda Villa, quien es propietaria del restaurante Sobre las Olas en Cahuita de Limón, asegura que el turismo es nulo en la región y que definitivamente no creen conveniente dar el servicio en estos momentos. Doña Leda y otras mujeres de Cahuita optaron por sembrar lo que se comen como yuca, plátano, banano y frijoles y compartirlo con sus vecinos. El resto de hoteles abrirá a partir del 1 de junio. Un ingeniero costarricense varado en Venezuela clama por ayuda de las autoridades nacionales para volver al país. Álvaro Carmona siente que su país lo abandonó. A continuación le contamos su historia. Álvaro Carmona es un ingeniero agrónomo costarricense varado desde hace un mes en Venezuela, donde daba una consultoría cuando cerraron las fronteras. Carmona es asesor internacional en el cultivo de palma. Se encontraba trabajando desde enero en la localidad de Santa Bárbara de Zulia, en el municipio Colón, en el sureño país, cuando se vino la pandemia por el COVID-19. Me siento que mi país me abandonó porque no he hecho nada porque nosotros salgamos. No Álvaro Carmona, porque al final de cuentas creo que yo estoy gestionando esto porque he tomado el liderazgo. Yo no sé qué estaban haciendo, yo no conozco al resto de los costarricenses, pero estoy luchando por gente que está tirada hoy en un aeropuerto esperando que su gobierno lo ayude y hay un poco de funcionarios en Costa Rica que es muy fácil salir a las 4 de la tarde y irse para la casa porque, como se lo dije yo hoy a uno, dígale a sus jefes que hay personas adultas cuya vida depende de ustedes.
El vecino de Desamparados tenía tiquete para volar de regreso al país el 4 de abril, pero una semana antes el gobierno de Venezuela decretó el cierre de fronteras con Colombia, por donde él tenía que salir. Este costarricense empezó a tocar puertas en busca de una repatriación para él y 9 compatriotas más quienes están en esa nación, pero a la fecha los esfuerzos han sido en vano. No nos dieron una opción real, entonces eso es todo lo que hemos recibido, una posible salida por medio de la Embajada de España a un país donde no hay seguridad para regresar a Costa Rica. Imagínense yo en un aeropuerto 10 días. Es una locura. Entonces hoy me salen a mí y me llaman claro, como yo he mandado cartas, hasta Epsi Campbell le he mandado cartas. Entonces hoy me llaman y me dicen, señor, ¿por qué usted no se vino en la oportunidad que le dimos? No, ustedes no me dieron ninguna oportunidad, fue la Embajada de España. Y ustedes lo que me dijeron es, se monte y lo dejamos tirado allá en Toluca. ¿Qué hago yo en Toluca, Mercedes? Sí, claro. Un hombre de 63 años pidiendo limón ahí en el aeropuerto para que alguien lo monte en un avión para Costa Rica, por Dios. Nuestro gobierno, Mercedes, no ha hecho absolutamente nada. A hoy ya suma 2 meses más en ese país y el dinero se le está acabando, situación que preocupa a su familia, que también ha buscado alternativas desde Costa Rica. Ha sido muy difícil porque al principio pensábamos que él iba a poder salir a tiempo y que toda esta situación no iba a prolongarse tanto tiempo, lo cual nos equivocamos. Pero al principio fue eso, como pensar de que va a salir y luego las fronteras de Colombia seguían cerradas, las fronteras de Venezuela se empezaron a cerrar, los vuelos empezaron a cancelarse y él tenía que estar acá por ahí de principios de abril, luego se aplazó y pues estamos ahora en la situación que estamos y ha sido muy difícil para todos, realmente ha sido muy difícil. El asunto se torna más complejo debido a que Costa Rica no tiene relaciones diplomáticas con el gobierno de Nicolás Maduro en Caracas. El único contacto es una secretaria que atiende el teléfono y luego reporta a la Cancillería de nuestro país. Pues hemos tenido varios intentos. En un principio un hermano mío consultó con la embajada en Venezuela y el consulado, tanto allá en Venezuela como acá en Costa Rica, y la respuesta no fue muy positiva. Mi papá ha tratado de contactar al ministerio. Tanto Carmona padre como hijo continúan a la espera de una respuesta de la Cancillería costarricense. Se han mandado mensajes por las redes sociales y se creó la página en Facebook Rescatemos a los ticos aislados en Venezuela. Sin embargo, no ha habido respuesta. En Costa Rica Noticias consultamos sobre esta situación particular a la Cancillería. Sin embargo, al cierre de edición no habíamos obtenido respuesta, pero le daremos seguimiento al tema. A la fecha, Costa Rica ha repatriado 2.817 costarricenses desde que inició la pandemia por el COVID-19. Fundación Áreas para la Paz acusa al gobierno de Nicaragua de provocar un genocidio debido a la poca acción del gobierno de cara al COVID-19. Es un genocidio impulsado por una negligencia criminal. Así calificó la Fundación Áreas para la Paz y el Progreso Humano las decisiones del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo en torno al COVID-19. La ONG hizo un llamado a la comunidad internacional para tomar medidas tendientes a proteger a la población civil y no hacer oídos sordos ante una posible tragedia que ocasionaría muertes a miles en pocos meses. No tenemos ese tipo de recursos porque el Estado no se ha preparado. Puede morir el 5%, que equivale a 32.500 nicaragüenses. Pero una epidemia, una pandemia no para ahí. Se calcula que para que pare tiene que infectarse para arriba del 80%. En las condiciones en que Nicaragua está respondiendo a la pandemia, se morirían al final un poco más de 260,000 personas nicaragüenses. Por su parte, la socióloga Elvira Cuadra, quien además es nicaragüense, dejó en evidencia cómo la banalización de la muerte se ha convertido en una estrategia de control político al obligar al personal de salud a no protegerse. Este momento que es cuando en Nicaragua se está produciendo el incremento de la curva de contagio, una gran cantidad de profesionales de la salud están contagiados y ya se reportan
algunos de ellos fallecidos. Entonces, eso va a tener un doble efecto, porque si el personal crítico se contagia rápidamente, no va a haber recurso humano para atender el resto del momento crítico de la pandemia en el país. Francisco Aguilar, experto en derechos humanos, explicó que en Nicaragua se da un genocidio por negligencia calculada y recalcó que Costa Rica como nación tiene una responsabilidad de proteger la población del país vecino. El deber del pueblo es proteger al pueblo. Nuestro deber, por ejemplo, el deber de Costa Rica, el deber de los costarricenses, no del gobierno de Costa Rica, de los costarricenses, es proteger a los nicaragüenses. Tenemos mucho que hacer. Ahora, en Nicaragua se está dando un problema que es el de un genocidio por negligencia. La Organización Panamericana de la Salud acusó que Nicaragua ha incumplido su obligación de reportar los casos y muertes por COVID-19 y recordó que una mejor respuesta a la pandemia requiere conocer la situación en el país. El régimen confirmó hasta este martes 254 casos de COVID-19 y 17 muertos, un crecimiento sustancial respecto a los 25 casos y 8 muertes que reconocían la semana pasada. Ahora pasamos a nuestra sección de Animales en Libertad, donde le presentamos a una bulliciosa ave. Su canto es muy particular y cuenta con un brillante plumaje único en América del Norte. Le hablamos del venteveo común. La sección de Animales en Libertad llega a ustedes gracias al ICT. Este es el canto del venteveo o vienteveo común. Esta ave es grande, fuertemente marcada y bulliciosa. Tiene la cabeza grande y la cola corta. Tiene un radiante vientre amarillo, alas y cola marrón con bordes rojizos. Su nombre obedece precisamente a su característico canto. Esta ave parece romper las reglas de la familia de los mosqueros. Además de capturar insectos en pleno vuelo, también caza lagartijas en los troncos de los árboles, come algunas bayas y desciende a los estanques para capturar peces pequeños. Su plumaje brillante es único en América del Norte, pero en el trópico hay muchos mosqueros que son casi idénticos. El venteveo puede encontrarse desde Texas hasta Argentina. También es muy común en las Bermudas, donde se le introdujo en la década de 1950. El comportamiento de reproducción no se conoce con exactitud. Los dos miembros de la pareja defienden el territorio de los nidos activamente para alejar a los intrusos de su propia especie y son rápidos para acosar a cualquier predador que se aproxime. El ICT le presentó la sección Animales en Libertad. Pasamos ahora al ámbito internacional. Nicaragua no reporta las muertes ni el número de contagios del nuevo coronavirus tal y como lo habían acordado, reclamó el director de la Organización Panamericana de la Salud. La Organización Panamericana de la Salud señaló el martes a Nicaragua por incumplir los compromisos adquiridos con el organismo en medio de la pandemia de COVID-19. El gobierno de Nicaragua tomó contacto con la OPS hace una semana
indicando que cumpliría su responsabilidad de informar sobre la situación de la pandemia a través del Reglamento Sanitario Internacional. También informó que permitiría visitar los establecimientos de salud y que proporcionaría información detallada sobre los casos y los fallecidos, confirmados y sospechosos, incluyendo detalles de sexo, de edad y de ubicación. Hasta el momento, ninguna de esas acciones se ha materializado, a pesar de los pedidos reiterados de la OPS. El funcionario respondió así a preguntas a las autoridades de la OPS sobre una carta enviada el jueves pasado a la directora del organismo, Carissa Etienne, en la que 52 de los 57 diputados de Costa Rica pidieron realizar una evaluación externa sobre la COVID-19 en la vecina Nicaragua. La unicameral Asamblea Legislativa costarricense calificó de temerario el manejo que el gobierno de Ortega ha dado a la pandemia sin medidas de contención y con convocatorias a encuentros masivos. Sí podemos analizar la situación dentro del país, podemos brindar una mejor cooperación. Mientras tanto, las recomendaciones que se plantearon hace más de un mes continúan vigentes. El Ministerio de Salud de Nicaragua, que al momento de las declaraciones de Ugarte registraba 8 muertos y 25 contagios confirmados del nuevo coronavirus, actualizó la tarde del martes las cifras, dando cuenta de 254 casos, 10 veces más que los reportados hasta ahora y 17 decesos. En contraste, organizaciones civiles señalan más de 1,000 contagios y cientos de fallecidos, con hospitales colapsados por pacientes con males respiratorios que oficialmente son atribuidos a enfermedades como neumonía atípica. Y en medio de una atención social, los casos de COVID-19 en Chile crecieron un 55%. En ese país se contabilizan cerca de 50.000 contagios. Militares se instalaron el martes en zonas vulnerables de la capital chilena, luego de que el lunes los vecinos protestaron por comida y trabajo en medio de la cuarentena total decretada por el gobierno ante el aumento de casos del nuevo coronavirus. Además, durante la noche, en la zona de la comuna El Bosque, unas 100 personas saquearon una distribuidora de gas. En el centro de la ciudad, manifestantes quemaron un autobús y se escucharon cacerolazos en otros sectores de clase media y trabajadora, que en el último mes han perdido empleos. No tienen trabajo, lo tienen encerrado en la casa, no pueden salir, buscar su vida. Con esto están obligando que el chileno, el obrero, salga a robar. En Chile, los contagios de coronavirus se dispararon un 55% respecto al lunes, hasta rozar los 50.000 casos. En las últimas 24 horas también se alcanzó un récord de fallecidos de 31 personas, lo que lleva a 509 muertos desde el 3 de marzo. Es que sales con miedo, ya no tener que juntarse con alguien a conversar, ya es terrible, porque uno ya tiene miedo. Vecinos de los barrios más vulnerables de Santiago, parte del 11,7% de pobres que tiene el país, piden que se permita trabajar para poder comer y exigen la entrega de ayuda prometida por el gobierno del presidente Sebastián Piñera. No tiene trabajo y no tiene dinero y no tiene alimento. El gobierno se supone que le iba a dar una caja de mercadería a las personas, lo dijo, hizo un anuncio importante en la televisión, de lo cual no ha llegado ninguna de esas cajas a sus casas. Entonces, debido a eso, la gente está haciendo este tipo de disturbios. El gobierno prometió el domingo canastas de alimentación a los más pobres y en abril anunció la entrega de un bono familiar de un monto equivalente a $317 para los 4.500.000 chilenos más necesitados. También se distribuye desde el mes pasado un bono de $60 para el 60% de las familias más pobres. Hasta acá nuestra edición matutina de Costa Rica Noticias. Gracias por su compañía. Recuerde, le esperamos a las 12 mediodía con más información. Que tenga un excelente día.